qué son útiles? Las reglas de tres son algo que utilizamos todo el tiempo, inclusive de manera inconsciente. Por ejemplo, imagina que vas a un supermercado y quieres comprar 5 bolsas de leche. Tal vez no sabes el valor de las 5 bolsas, pero si conoces el valor de una, con una multiplicación o una regla de tres, puedes averiguarlo. O simplemente imagina que vas a cocinar algo y tienes la receta, pero las cantidades en la receta son, por ejemplo, para 5 personas y tú vas a cocinar para 10. Con una regla de tres podrías solucionar esa incógnita. Las reglas de tres son parte de nuestra cotidianidad y nos sirve para averiguar cosas simples como las que acabamos de mencionar, así como también cosas un poco más abstractas. El objetivo de las reglas de tres es averiguar el valor de una incógnita si tenemos una relación lineal entre las variables. Resolvamos el ejercicio de la compra de los litros de leche en forma de regla de tres para que lo recuerdes más fácilmente. El esquema de las reglas de tres es siempre el mismo. Ubicamos las variables en columnas, una debajo de otra, y al frente la información con la que se relaciona. Resolvamos el ejercicio para que lo comprendas de mejor manera. Antes de resolverlo, te recordamos que en matemáticas es vital ser muy ordenado para no equivocarnos en el momento de hacer las operaciones. Comencemos. Sabemos que un litro de leche cuesta 2.200 pesos. Entonces hacemos dos columnas para cada una de las variables involucradas. Una para los litros de leche y otra para el precio. Debajo de cada columna debemos ubicar la información que nos da el problema, así. Es importante que siempre ubiques la información en el lugar que le corresponde, es decir, el número de litros de leche debajo de donde dice litros de leche y el valor debajo de la columna que hicimos para el precio. No se pueden mezclar peras con manzanas como dicen por ahí. Recuerda, ser ordenado es clave para hacer bien las cosas. Ahora ubicamos la información de nuestra pregunta en el lugar que corresponde. A aquella cosa que no conozco o que deseo averiguar le asigno la letra X. La incógnita se puede nombrar de cualquier manera, pero lo más usual es utilizar esta letra. Lo que queremos saber es cuánto nos cuestan 5 litros de leche si conocemos el precio de uno solo. El número 5 lo ubicamos entonces debajo de la columna para los litros de leche y debajo del precio ubicamos la X, que es precisamente lo que queremos averiguar. Esta flecha nos muestra qué números debemos multiplicar. Y esta otra nos muestra en qué sentido debemos hacer la división. Ahora hagamos la operación completa. Te sugerimos escribir las operaciones que vas a realizar siempre en forma de fracciones, ya que de esta manera podemos identificar maneras de simplificar operaciones. Esto es especialmente útil para el cálculo de porcentajes, como te mostraremos más adelante. Resolvamos entonces la operación que tenemos escrita. Esto es multiplicar 2.500 por 5, que nos da como resultado 11.000. 11.000 pesos es lo que nos costarían 5 litros de leche. El ejercicio que acabamos de hacer fue bastante simple porque involucró variables y cantidades muy sencillas, pero habrán ejercicios o momentos dentro de la prueba donde se aumente el nivel de dificultad. Por eso, ten en cuenta que una de las aplicaciones más útiles que tiene la regla de tres es el cálculo de porcentajes. Eso seguramente lo tendrás que hacer en la prueba. Te vamos a explicar cómo se hace con un ejemplo. Supongamos que en las elecciones para alcaldía en un municipio del departamento se presentaron 3 candidatos, A, B y C. El candidato A obtuvo 1.340 votos, el candidato B obtuvo 3.500 votos y el candidato C obtuvo 1.000 votos. El total de votos fue de 6.000, incluyendo los votos nulos y en blanco. La siguiente tabla muestra el comportamiento de las elecciones en dicho municipio. Nos piden en este ejercicio que calculemos el porcentaje de votos que obtuvo el ganador, en este caso, el candidato B. Para esto vamos a usar una regla de tres, donde una de las columnas corresponde al número de votos y la otra corresponde al porcentaje. Bajo cada una de estas columnas vamos a ubicar la información que nos da el problema, incluyendo la incógnita. El número total de votos es de 6.000.
Eso significa nuestro 100%. Es lo máximo que cualquier candidato hubiese podido lograr en las elecciones. Nos están preguntando por el porcentaje del candidato ganador. Ubicamos el número de votos que obtuvo en la columna correspondiente, que es de 3.500, y justo al frente la incógnita, porque ese es el porcentaje que queremos averiguar. Ahora hacemos la operación de la regla de 3 como lo explicamos anteriormente. Ubicamos el número justo enfrente de la incógnita y lo multiplicamos en diagonal con el número correspondiente. Luego hacemos la división entre el número que está justo al frente. Vamos a seguir el orden de la flecha verde y roja en ese orden. Al escribir las operaciones de esta manera es más fácil identificar lo que podemos simplificar. Cada vez que tengas una división entre un múltiplo de 10, o sea 10, 100, 1000, 10.000, 2000, 40.000, etc., tú puedes cancelar ceros, igual cantidad de ceros en el numerador y el denominador. En este caso tenemos 3 ceros en el denominador. Ese es justo el número de ceros que puedo escoger del numerador para cancelar. Recuerda que en las fracciones el denominador es lo que está debajo de la rayita y el numerador lo que está encima de la rayita. Vamos entonces a simplificar la operación. Escogimos 3 ceros del numerador para que se cancelaran con todos los ceros del denominador. Esto nos simplifica mucho la operación que debemos hacer. Si tú no los cancelas no hay problema, pero aplicar esto te ahorrará tiempo y te ayuda a hacer cálculos más simples. Después de cancelar términos, esta es la operación que debemos hacer. 350 por 1 te da 350. Luego debemos hacer la división entre 6. Como el día de la prueba no vas a tener calculadora a la mano, vamos a repasar cómo se hace la división con decimales. Para empezar, iniciamos como una división normal. Escogemos un número mayor que 6 para empezar a operar. Este número es 35. ¿Cuántas veces está el 6 en el 35? 5. 5 por 6 da 30. Y a 35, 5, que ubicamos justo debajo de la cifra. Ahora bajamos el 0. ¿Cuántas veces está el 6 en el 50? 8 veces. 6 por 8 es igual a 48. A 50, 2. Ponemos el 2 debajo del 50. Como residuo vemos que nos queda solo el 2. Para continuar con la división, agregamos un 0 al lado del 2 que estaba como residuo y nos queda un 20. Para continuar con la división, agregamos un 0 al lado del 2 que estaba como residuo y nos queda un 20. Inmediatamente hacemos esto, debemos poner una coma en el cociente para continuar con la operación. Ahora, ¿cuántas veces está el 6 en el 20? 3 veces. 6 por 3 es igual a 18 y a 20, 2. Acá podemos parar la operación. El porcentaje de votos que obtuvo el candidato ganador fue de 58,3%, que es aproximadamente el 58%. Ahora que ya sabemos cómo se usan las reglas de 3 y cómo se calculan porcentajes, vamos a hacer un repaso muy breve para recordar cómo se realizan las divisiones y las multiplicaciones por múltiplos de 10. En el caso de las divisiones, te recordamos que siempre se pueden cancelar los ceros para hacer las cosas más simples. Y en el caso de las multiplicaciones, te recordamos que solamente basta con agregar los ceros que tengan los números que participan en la multiplicación. Mira este ejemplo. Solo basta con agregar el cero que tiene el 10. Así que la cifra queda con 3 ceros. Luego se multiplica 472 por 1, que es 472. La respuesta es entonces 472.000. Veamos otro ejemplo. Acá nuestra respuesta también tiene 3 ceros y multiplicamos 456 por 5. Esto nos da como resultado 2.280.000, agregándole los 3 ceros correspondientes que mencionábamos. Para dividir por múltiplos de 10, lo único que debemos hacer es correr la coma a la izquierda, tantos espacios como ceros tenga el divisor. Por ejemplo, lo único que hicimos fue movernos un espacio porque solo hay un 0 en el divisor. Vamos a hacer la misma división pero con un número mayor. Nos movimos 2 lugares correspondientes a 2 ceros del divisor. Hagamos la división entre 1000 para ver qué sucede con los espacios. Como hay que moverse 3 espacios, agregamos un 0 a la izquierda para que el número quede bien. Nos queda así. Muy bien, hasta aquí el repaso de todos estos elementos básicos. Vamos ahora a comenzar a desarrollar algunos ejercicios.
El subsidio familiar de vivienda es un aporte que entrega el Estado y que constituye un complemento del ahorro para facilitarle la adquisición, construcción o mejoramiento de una solución de vivienda de interés social al ciudadano. A continuación se presenta la tabla de ingresos en salarios mínimos mensuales legales vigentes y el subsidio al que tiene derecho para cierto año. Con el subsidio familiar de vivienda más los ahorros con los que cuenta el grupo familiar y el crédito que obtenga de una entidad financiera, se puede comprar la vivienda. Por tanto, para estirar el valor del crédito que debe solicitarse al banco, se debe calcular así. Para dar la solución a lo que nos están preguntando, es clave que entendamos el enunciado del problema. Entonces lo vamos a repetir con nuestras propias palabras. La solución que nos plantean es que el gobierno otorga unos subsidios para hacer compra de vivienda de interés social. De acuerdo a la tabla, vemos que la cantidad de dinero que entrega el Estado en salarios mínimos depende de la cantidad de ingresos del grupo familiar mes a mes. Así como puedes observar, entre menos ingresos tenga la familia, mayor será el valor del subsidio que otorga el gobierno. Antes de comenzar, te queremos dar dos estrategias que te pueden ayudar a resolver este tipo de preguntas. Una es no mirar las opciones de respuesta y simplemente tratar de encontrar tu propia respuesta y luego cotejarla. La otra es empezar a hacer un descarte de opciones, como lo hemos hecho en ejercicios anteriores. Los dos caminos son válidos. Tú decidirás cuál tomar dependiendo de la pregunta que te estén haciendo. En la medida que hagas ejercicios, vas a saber por cuál de las dos opciones optar. Y ahora que ya entendimos toda la situación del enunciado de la pregunta, vamos a concentrarnos en su respuesta. Para resolver esta pregunta, vamos a utilizar el primer camino o la primera estrategia de la que hablamos. Vamos a hacer las operaciones necesarias y buscaremos la respuesta luego en las opciones que nos dan. Lo que nos piden es calcular cuánta plata hay que pedir prestada al banco, si la familia tiene unos ahorros y el subsidio que le da el gobierno. Vamos a verlo de esta manera. Vamos a escribir el valor de la casa. Valor de la casa es igual a dinero ahorrado más dinero del subsidio más el dinero que falta. Ese dinero que falta es justamente lo que vamos a pedir prestado al banco. Si observas bien, lo que acabamos de escribir es una ecuación, donde la incógnita que tenemos es el dinero que falta. Esa plata que está haciendo falta es la que le voy a pedir prestada al banco. Ahora, como es una ecuación, vamos a despejar nuestra incógnita para poder encontrar la solución. Despejar una incógnita significa quitar todo lo que estorba, mandándolo al otro lado del igual a hacer la operación contraria. Hagámoslo. Despejando, tenemos que el dinero que falta es igual a la casa o al precio de la casa menos el dinero ahorrado menos el dinero del subsidio. Ahora vamos a buscar dentro de las opciones de respuesta que tenemos cuál es la que debemos marcar. Según esto, la opción correcta es la B. Mira qué fácil dimos respuesta a la pregunta que nos hicieron y sin mirar ninguna de las opciones de respuesta. Pero aquí no termina todo. Vamos a responder otra pregunta. Una persona que observa la información de la tabla elabora la gráfica que se presenta a continuación. La gráfica presenta una inconsistencia porque en esta pregunta vamos a usar la estrategia 2, donde descartaremos opciones de respuestas. Empecemos con la A. Esta nos dice que los ingresos y subsidios se dan en miles de pesos. Eso es falso. La gráfica habla de salarios mínimos para el subsidio y de número de salarios mínimos para los ingresos. Esta opción se descarta. La opción B muestra una relación inversamente proporcional, donde a medida que los ingresos aumentan, el subsidio disminuye. Mira por ejemplo en la gráfica. Si seleccionamos como ingreso el punto 4 y trazamos una línea horizontal, vemos que la cantidad de subsidio es menor en comparación con la que recibiría una persona con 3 salarios mínimos.
En la opción B también nos dicen que pese a que la relación disminuye, no es de manera constante y continua. Veamos si esto es cierto o no. Esta porción de la tabla que teníamos más arriba nos puede decir si el comportamiento es de una línea recta o no. De 22 a 21.5 hay una diferencia de 0.5. De 21.5 a 21 hay una diferencia de 0.5, pero de 21 a 19 hay una diferencia de 2. Para que los datos puedan ser representados como una línea recta, la diferencia siempre entre un punto y el siguiente debe ser igual. Por lo tanto, la opción B es la respuesta correcta. La disminución no se da de manera constante y continua. Ahora que ya hicimos este ejercicio juntos, ¿qué tal si te pones a prueba con un ejercicio? En la gráfica se muestran los resultados de 5 jugadores de tenis. En Australia y en Estados Unidos se juega en cancha dura, el Roland Garros en arcilla y el Wimbledon en césped. Cada uno de ellos se juega una vez al año y otorga 2.000 puntos al vencedor, mientras que otros torneos solo entregan como máximo 1.000 puntos al vencedor. Se desea saber cuál de los jugadores que aparece en la gráfica consiguió un mayor porcentaje de victorias en las finales del Grand Slam. Se concluyó que fue el jugador C. Esta conclusión es incorrecta porque la respuesta correcta es la C. Vamos a hacer juntos un último ejercicio para terminar. Un sistema de transporte urbano en una ciudad de Colombia utiliza 2 tipos de buses. La tabla muestra la información del número de pasajeros que puede transportar cada tipo de bus. El sistema de transporte cuenta con un total de 75 buses tipo 1 y 60 buses tipo 2. La expresión que permite determinar la capacidad máxima de pasajeros que puede transportar la totalidad de buses es: el enunciado del ejercicio nos dice que existen 75 buses tipo 1 y 60 buses tipo 2. Cada uno de estos tipos de buses tiene una capacidad máxima de pasajeros que es la que muestra la tabla. Para calcular el total de pasajeros, solo basta entonces multiplicar la capacidad de pasajeros de cada tipo de bus, o sea, los que van sentados y de pie, y a esta suma, que es la capacidad real de cada bus, multiplicarlo por el total de buses que tiene la flota. El mismo procedimiento se hace con los buses tipo 2. Al final se suman ambas capacidades, la de los buses tipo 1 y la de los buses tipo 2, para obtener el número total de personas que todo el sistema puede transportar. Hagamos entonces las operaciones. Sumemos la capacidad de cada uno de los tipos de buses. Ahora cada una de esas sumas se multiplica por el total de buses de cada flota. Ahora lo que nos queda es sumar la capacidad de cada tipo de bus para tener la capacidad total. Vamos a buscar entre las opciones de respuesta a ver cuál se parece. La encontramos, es la opción D. Con esto hemos llegado al final. Recuerda que puedes reproducir estos videos las veces que quieras. Además, realizar las actividades prácticas y los simulacros que se encuentran al final. Hasta la próxima.